importante leer la palabra, es importante estudiar la palabra, es importante estar constantemente tratando de conocer más al Señor, ¿cierto? Tratando de conocer más a Dios. Y a Dios no lo vamos a conocer por cuántas alabanzas cantemos o por cuántas oraciones, ¿cierto?, podamos tener al día, sino que Él se describe tal cual es también en su palabra. Es lo más importante es la palabra del Señor. Y si bien es cierto que cuando nosotros alabamos a Dios, nosotros somos bendecidos, estamos también entregando adoración a Dios a través de nuestros labios, estamos, ¿cierto?, prestando un servicio para Dios, ¿cierto?, entregando algo, nos bendice su presencia, ¿cierto?, dice la palabra, que Él habita en medio de la alabanza. Si cuando hablamos con Dios, ¿cierto?, expresamos, ¿cierto?, nuestras emociones, nuestros sentimientos, normalmente pedimos porque lo necesitamos, ¿cierto?, porque somos necesitados, pero cuando leemos su palabra tenemos respuesta, tenemos conocimiento, adquirimos sabiduría, aquí esta palabra, ¿cierto?, al ser leída, y al llegar a nuestro corazón, esto no solo son palabras de un libro cualquiera, esto al estar en nuestro corazón es vida, ¿cierto? Y cuando nosotros practicamos su palabra, hay una obra, es como Dios, ¿cierto?, trabajando, ¿cierto? Entonces que Dios nos ayude para que cada día nosotros podamos estar constantemente leyendo la palabra del Señor. Si no la leemos, la podemos escuchar, ¿cierto? Porque hoy día no podemos tener ninguna excusa de que no podemos leer la palabra. Hasta los que no saben leer pueden escuchar la palabra. La Miriam, mi hermana, ella no sabe leer ni no sabe escribir, pero sabe el teléfono de memoria. Entonces ella, pues, si ella quisiera, le podría decir al teléfono, ok Google, ya, necesito leer Hebreos 13, donde está la palabra del Señor hoy día, y podría escucharla. Entonces no hay excusas hoy día para el que diga, pucha, es que yo no sé leer, ya, pero están todos estos aparatos electrónicos que hoy día nos hacen la vida más fácil, entre comillas, y a veces nos ponen las cosas más difíciles también, cuando no lo sabemos usar como corresponde. Y vamos a leer la palabra en Hebreos 13, esta es una hermosa epístola, la vamos a leer entera, porque no es tan largo, y además que estas son como diferentes enseñanzas en este mensaje que es muy importante para nosotros en este tiempo y siempre. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, como subtítulo dice, deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Juntamente con ellos y de los maltratados, acordaos de los presos, ahí era. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y hacer bien de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y acá viene una bendición final que es muy importante y hermosa. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que esta es la libertad de nuestro hermano que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. Ya, tomamos asiento. ¿Se cansaron de...? Es un poquito larga, pero es súper importante a veces, ¿cierto?, leerlo completo para que tengamos una idea, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. Esta epístola, bueno, se dice, ¿cierto?, que es de Pablo. Habla hartas cosas, ¿cierto?, acerca de lo que él vivió, de las formas que él estaba haciendo las cosas. Cuando me río porque la última parte dice... cuando dice que le he escrito estas breves cartas, y la verdad que para mí no lo encontré tan breve. ¿Cuánto tendría para hablar este varón, cierto? Acá dice, os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, dice. Hermosa la palabra del Señor, ¿cierto? Este libro de Hebreos básicamente se dedica, ¿cierto?, desde el 1 hasta el 12 a hablar de Jesús, de su maravilla, de lo grande que es nuestro Señor, de todo lo que es hermoso de su obra, de todo lo que Él es. Y resulta que esto poquito después habla a nosotros directamente, ¿cierto? O sea, todo el tiempo está hablando a nosotros, obviamente, pero todo el tiempo está hablando como de atributos de nuestro Señor, de su obra, de lo que Él hizo. Y acá en este capítulo 13 nos habla acerca de nuestros deberes, ¿cierto? Nosotros a veces somos buenos para reclamar, ¿cierto?, nuestros derechos. Y nuestros hijos nos pasan, no sé si a usted le pasa, pero es que tú tienes que comprarme esto porque tú eres mi mamá, tú eres mi papá y yo no te pedí que me traigas a este mundo, ¿cierto? No he escuchado tan así de mis hijas, pero he escuchado por ahí en otras partes. Y como que siempre son los derechos, ¿cierto?, los que se reclaman. O sea, usted ve la sociedad de hoy día también, todo el mundo tiene reclamos, que mi derecho a reclamar, mi derecho a hablar, mi derecho a pelear, mi derecho a pataleo. En todos lados, ¿cierto?, están los derechos. Pero acá nosotros podemos hablar, hoy día nos quieren recordar cuáles son nuestros deberes. Y qué importante es que nosotros sepamos cuáles son nuestros deberes. Qué importante es que tengamos claro, ¿cierto?, cuál es mi deber, porque si yo no cumplo mi deber, no tengo tampoco derecho a reclamar mi derecho. Porque es un poco complicado, pero es así. Dios a nosotros nos amó. Por su gracia, ¿cierto?, Él nos regaló, ¿cierto?, la salvación. Pero la salvación es un regalo que usted, si lo descuida, igual lo puede perder. A nosotros se nos ha enseñado muchas veces que, las obras a nosotros no nos salvan. Efectivamente, la obra usted, por más bueno que usted sea, no se va a salvar solo. Necesita a Jesús. Pero junto con este paquete de la salvación que nos entrega nuestro Señor, también vienen deberes, ¿cierto?, que nosotros debemos cumplir. Que si yo soy salvo por
lógica, por consecuencia, debo tener estas obras, ¿ya? Que no se malinterprete que después la hermana Karina dijo que hay que obrar para salvarse. No, Jesús nos salvó por gracia. Pero junto con la salvación, nosotros adquirimos, ¿cierto?, deberes que debemos cumplir. Y de hecho, si usted es salvo, usted tiene buenas obras. Es una cosa de lógica. Entonces, y no es porque usted tenga la capacidad de usted hacer buenas obras, sino que Jesús, a través de lo que Él hizo, nos capacita para buenas obras, ¿ya? La palabra dice en el Antiguo Testamento que Él pensó, ¿cierto? Dice, puras cosas buenas para nosotros. Dice, para que hagamos y anduviéramos en buenas obras, ¿ya? Y esto está vigente siempre, ¿ya? Entonces, una de las cosas que dice, permanezca el amor fraternal. ¿Nosotros qué sabemos del amor fraternal? El amor de hermanos, ¿cierto? El amor de la familia. En la iglesia nosotros somos familia, ¿cierto? De hecho, nosotros, no sé si somos varios, que nuestra familia básicamente es la gente de la iglesia. Yo tengo familia, tengo mi padre, tengo mi madre, gracias a Dios, es más familia todavía ahora que viene a la iglesia, ¿cierto? De hecho, yo siento que tengo más familiaridad con ella porque ella comparte lo que yo amo, lo que yo comparto, ¿cierto? Que es la salvación, el Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios. No, por eso vamos, bueno, no voy a entrar en detalles, me puedo ver perjudicada, ya no voy a decir que no amo tanto a mi padre, pero hay una diferencia en nuestras relaciones, ¿cierto? Me está escuchando ya. Hay una diferencia en las relaciones, porque el hecho de que yo comparta la misma fe con usted, somos familias en Cristo. De hecho, yo pensaba, analizaba, mi círculo de amistad es básicamente la gente de la iglesia. Y a mí me gusta, yo estoy feliz con mis amigos. Y tengo hartos amigos igual que no son cristianos, con los cuales igual comparto, pero no es lo mismo, es muy diferente, ¿ya? Entonces, nuestra familia, ¿cierto?, es la iglesia. Nuestro amor fraternal, ¿cierto?, se practica en la iglesia. El Señor nos hablaba el día domingo, ¿cierto?, de que nosotros somos hijos, ¿cierto?, que pertenecemos a una familia. Y en una familia, ¿cierto?, los lazos no se rompen porque sí, ¿cierto? Nos enseñaba el Señor el día domingo esto. Yo por lo menos, aunque mi mamá me diga una cosa fea, no por eso yo voy a dejar de ser mi madre, sigue siendo mi madre, ¿cierto? Y en la iglesia de repente, aunque nos digamos algo que no nos gusta, vamos a seguir siendo hermanos. Y tenemos que procurar estar en paz con nuestros hermanos, ¿cierto? Procurar la reconciliación, practicar el amor, aunque no nos guste, hermano Juanito, ¿cierto? Porque es lo que Dios nos manda a hacer, ¿cierto? No podemos decir, ya no, yo en la iglesia me cae mal, así que no le hablo más nomás. Corta, como diría la Miriam, corta. No, pues no podemos, pues tenemos, porque la palabra del Señor dice, pues tenemos que buscar la paz, ¿cierto? Con todo, ¿cierto? Seguirla, ¿cierto? Y eso es importante, que permanezca en nosotros el amor fraternal, que nos preocupemos del hermano, que necesite algo, si yo le puedo dar, si yo puedo ayudar. Debe ser una preocupación mi iglesia, mi hermano, la gente que está a mi lado, ¿ya? Ya, nosotros ya lo vamos a tiquear, lo hacemos, ¿ya? No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hermoso esto, ¿cierto? Nosotros nos caracterizamos por ser una buena iglesia hospitalaria, digo yo, ¿cierto? Y es una bendición para nosotros cuando hemos podido tener gente en la casa. Yo he sido muy bendecida de parte de Dios con cada persona que ha llegado a mi hogar, que he podido hospedar, y ha sido de bendición, y yo creo que es algo que, como digo, vamos a tiquear también porque lo practicamos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que podamos hacerlo tanto como el que me cae bien como con el que me cae mal, porque ahí es donde se practica realmente, porque obviamente uno invita a todos a la casa a los que te caen bien, pero el que te cae ahí nomás como que cuesta invitarlo, porque igual, o sea, soportarlo en la iglesia, después en mi casa, me decía, claro, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Pero es importante practicar, ¿cierto? La hospitalidad. Siempre y cuando, ¿cierto?, nuestra hospitalidad
sea beneficiosa. No puedo yo tampoco invitar, oye, te invito y vamos y tomémonos mate. Oye, te cuento que esta chica, ay, Dios mío. Ya. Entonces, no, la hospitalidad, ¿cierto? Debe ser acompañada de un buen consejo, ¿cierto? Que sea algo productivo, que sea de edificación, ¿cierto? Nosotros debemos ser sabios en eso también. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Parece que no lo vamos a tiquear. Ya. Que el Señor nos ayude. Acordados de los presos, dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos. A veces nosotros estamos tan bien, ¿cierto? Y como que tenemos tantos problemas que mucho menos preocuparme de los presos. O hablemos de tantos presos físicos como los presos espirituales. Sabemos nosotros que hay cárceles espirituales que son potentísimas, que llevan a la muerte a las personas. ¿Cierto? El Señor nos habla de esto, que tengamos una preocupación por aquellos que están tristes, los que están padeciendo diferentes situaciones, los que están entre rejas también. Orar, ¿cierto? Porque más que pronta libertad, ¿cierto? Nosotros debemos orar por una libertad espiritual que haya en ellos, que puedan ser restaurados, su mente, sus corazones cambiados. El hombre necesita a Dios para cambiar. Una persona no se puede rehabilitar por sí misma, en muy pocos casos, y llegan hasta cierto límite y vuelven a recaer. Pero Dios sí puede restaurar el corazón del hombre, puede cambiar la conducta del ser humano, porque Dios es el que tiene esa pócima, que Él puede hacerlo, ¿cierto? Su Espíritu Santo es la que convence, la que cambia al ser humano. Dios lo puede hacer. Que Dios nos ayude para que oremos por ellos, ¿cierto? Para que estemos preocupados. Dice, acordaos, dice esta palabra. Cuando uno se acuerda de alguien es como, ¡ay, de veras! Señor, ¿qué necesitan estas personas? Voy a orar por ellos, me preocupo. Es como si yo estuviera, ¿cierto? Si yo estoy preso, ¿qué quiero? Que me visiten, ¿cierto? Que me traigan lo que necesito. En la cárcel no tienen una facilidad como para adquirir ciertas cosas que aquí uno tiene, va al negocio, lo compra. En la cárcel están encerrados, están solos, ¿cierto? Que Dios nos ayude para poder sentir, ¿cierto? El dolor, lo que significa estar ahí. Yo no sé, yo pienso antes cuando iba a Puerto Montt, porque ya no voy, no me gusta, pero cuando uno pasa fuera de la cárcel como que hay unas sensaciones especiales, algo que tú pasas y como tú piensas, y pensar que hay un montón de gente ahí encerrada que lleva años sin salir de ahí, igual provoca un pesar. Podemos decir, algunos pueden decir, bueno, se lo buscó nomás. Sí, es verdad, sí, muchas veces las personas cometemos errores, ¿cierto? Y que nos pueden llevar a la cárcel. Y a veces uno inconscientemente puede caer en un juego que nos puede llevar a la cárcel. Como dicen en el mundo, nadie está libre de eso. Entonces, que Dios nos ayude, ¿cierto? Que tengamos nosotros en nuestros corazones también una preocupación por aquellos, los que están en prisiones espirituales, orar para que Dios los liberte, los ayude. Acordarnos de los maltratados, como que también nosotros estuviéramos en el cuerpo de ellos, ¿cierto? Padeciendo. Hemos vivido este último tiempo nuestros hermanos de otros países, ¿cierto? Que están siendo asesinados, países donde hay hambre, donde están los mismos del pueblo venezolano, ¿cierto? Que aquí en Chile lamentablemente han pasado cosas difíciles con ellos. Los haitianos, ¿cierto? Que hemos visto mucho en nuestros países que han pasado hambre, que han pasado diferentes situaciones. Algunos vienen a este país a buscar una mejor vida y se encuentran con algo peor. Entonces, hay mucho maltrato infantil, hay diferentes tipos de maltrato, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Y también nosotros debemos estar preocupados, ¿cierto?, de orar, nuestra primera preocupación, porque a veces quizás no podemos hacer mucho nosotros con nuestros medios, pero sí, si oramos, ¿cierto?, confiamos que nuestras oraciones nunca van a ser en vano. El Señor siempre algo va a hacer Él, ¿cierto?, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Dice, ¿cierto? Como que también nosotros estuviéramos en su cuerpo. Qué importante, ¿cierto? También sentir, ser empáticos, digamos. La palabra empatía es lo que podría decir acá, es ponerme en el lugar de aquellos, ¿cierto? Cómo yo desearía, ¿cierto? Que salvación, cómo desearía un poco de alivio, ¿cierto? Para la situación que yo estoy viviendo. Habla acerca del matrimonio, dice, honroso sea el matrimonio, sean todos el matrimonio, dice. El hecho sin mancilla. Iba a molestar a Sandrita con Esteban aquí, pero no vinieron. Ya, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, dice, ¿cierto? Es importante, ¿cierto?, que nosotros, ¿cierto?, los casados y tengamos una buena
El pastor la está riendo. Eh, Tengamos cierto cuidado del matrimonio. Tengamos cuidado, ¿cierto?, de manejar bien, ¿cierto?, nuestra relación de esposo a esposa. Nosotros debemos procurar, ¿cierto?, que manejar de una forma delicada el matrimonio. Dios enseña cómo debe ser el matrimonio, el respeto que debe haber, el amor, el cuidado del hombre a la mujer, el respeto de la mujer hacia su esposo, tener cuidado, ¿cierto?, con adulterar en nuestras mentes, en nuestros corazones, ¿cierto? No es algo que esté lejos de nosotros el caer en estas situaciones, porque este mundo es así, nosotros somos seres humanos débiles, ¿cierto?, con diferentes, pero Dios nos manda a tener cuidado de esto, a tener cuidado. Nosotros a veces por una mala palabra podemos dañar a nuestro prójimo. Una mala actitud, ¿cierto?, puede provocar que haya una herida ahí entre medio que esté carcomiendo y que si no hay una sanidad en el momento, esto puede repercutir después en otra cosa más grande. Entonces Dios nos dice, tengan cuidado de esto, tengan cuidado. Hace tiempo atrás buscaba la palabra mancilla y buscaba qué podría significar. Pero en grandes rasgos hay que tener cuidado con cualquier cosa que pueda ensuciar el matrimonio, cualquier cosa que pueda dañar la relación matrimonial. Nosotras a veces hablamos mucho, nuestros esposos a veces no hablan tanto, o a veces hablan ellos mucho y nosotros poco. A veces pasan cosas que son mínimas que a veces nosotros, no importa, lo dejamos pasar, pero no es tan así. Dios nos pide que las relaciones, ¿cierto?, para que perduren, es muy importante el diálogo, es muy importante reconocer cuando fallamos, pedir perdón, mantener, ¿cierto?, lo más sano, lo más limpio posible nuestras relaciones de matrimonio. Habla acá, ¿cierto?, los adúlteros y los fornicarios, dice, los juzgará Dios, ¿cierto? No nos vamos a meter ahí, entonces que el Señor los juzgue, ¿cierto? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Qué importante, ¿cierto? A veces pensaba yo en esto, pensaba que a veces como cristianos debemos procurar de tener cuidado, por ejemplo, en qué trabajamos. Si mi trabajo o sea, a mí solo me interesa ganar plata, no importa que yo le haga daño a otro con mi trabajo, debo tener cuidado. O sea, por ejemplo, yo me iba al tema de tener una botillería, por ejemplo. Una botillería es un ejemplo así bien básico, pero como para entender. Yo, claro, podría decir, no, que esto está dentro de la ley me lo permite, pero yo sé que esto provoca que familias se destruyan. El alcoholismo, ¿cierto?, provoca mucho daño, ¿cierto? Y no porque a mí me vaya bien en este trabajo va a ser el mejor. No porque el éxito, ¿cierto?, monetario que yo pueda tener en esta vida no significa que yo estoy bien con Dios, ¿cierto? Debemos procurar que aún nuestros trabajos, lo que yo haga a nivel, ¿cierto?, o sea, a lo que yo pueda adquirir en esta tierra, tengo que ver si realmente es exitoso porque Dios está conmigo en esto o simplemente soy yo que estoy, ¿cierto?, haciendo algo incorrecto. Porque hay gente que no es cristiana y que igual tiene mucha plata. Y el tener mucho dinero no significa que yo sea bendecido, que a veces se malinterpreta esto como que te vaya bien en lo económico es como, no, si estoy bendecido. No siempre esto es así, hay mucha gente que es atea y que igual tiene mucho dinero, así que no podemos basar, ¿cierto?, nuestra vida espiritual, digamos, con lo que yo pueda obtener o no, en forma, ¿cierto?, monetaria, estamos hablando del dinero. Cierto que nuestra costumbre sea sin avaricia, dice, contentos con lo que tenemos ahora. Que no estemos siempre pensando en tener mucho más, sino que con lo que tengo yo pueda agradecer a Dios, pueda bendecir a Dios a través de lo que yo tengo. No significa tampoco que no me voy a conformar y voy a estar ahí todo el tiempo con lo que no, es que Dios me dio esto nomás, porque tampoco es bueno. De repente como personas, como seres humanos somos extremistas, a veces nos vamos a lo mucho y a veces a lo poco, pero el Señor quiere que tengamos un equilibrio. Es importante que yo vele porque mis hijos tengan una mejor calidad de vida, sin duda que Dios aprueba esto.
pero que no sea una obsesión para mí el que mi hijo esté mejor que otros. O que no, es que yo nunca tuve zapatos y que mi hijo ahora que tenga 1000 zapatos. Es absurdo, ¿cierto? Pero sí es importante que nosotros trabajemos, ¿cierto? Estemos contentos. Muchas veces escuchamos, ¿cierto?, que se quejan, no, es una mugre de sueldo, de repente, ¿cierto? Escuchamos, no, si aquí no se gana nada, no, es que alcanza para las puras deudas, ¿cierto? Pero vivimos bien. Yo digo, ¿quién Calbuco puede decir yo soy pobre, no tengo que comer, que vestir? El Señor ha sido bueno con nosotros. Tenemos, y si te alcanza para las deudas, qué bueno, porque no estás endeudado, te alcanza para pagarla, ¿cierto? Hay que tener un espíritu, ¿cierto?, humilde delante de esto. Sí es bien, hay gente que vive con lujo extravagante, y es verdad, pero no nos podemos poner a envidiarlos a ellos. ¿Sabe qué? Me había querido buscar una palabra acerca de la satisfacción. ¿Cómo se podía satisfacer el hombre? ¿Cómo nosotros como seres humanos podríamos sentirnos satisfechos? Y sabe que el hombre no puede, si tiene mucho dinero, nunca va a estar satisfecho con mucho dinero. La belleza o todo lo que usted pueda buscar en este mundo nunca lo va a satisfacer. Había un hombre que decía, le dijo a un hombre multimillonario, dueño de ferrocarriles en Estados Unidos, le dijo, yo soy más millonario que tú. Y el otro era un hombrecito nomás. Y el otro le dijo, ¿estás seguro que puedes decir eso? Y él le dijo, sí, porque yo tengo todo lo que quiero. O sea, lo que yo quiero, si yo lo que quiero es mi familia, estoy feliz, lo tengo todo. Y sabe que yo llevaba ese pensamiento, si lo que yo quiero es a Dios, ¿qué más necesito? Si usted quiere a Dios y si es lo que a usted lo que más quiere en este mundo es tener a Dios y ya lo tiene todo, ¿ya? Entonces el Señor dice que Él suplirá nuestras necesidades, dice yo les daré todo lo que ustedes necesitan, no teman. O sea, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Eso es lo que quería llegar. Nosotros no podemos pretender muchas cosas en este mundo porque vamos a morir y ahí llegó. En este mundo todo es perecedero. Un día puedes tener mucho y otro día no puedes tener nada. Un día puedes estar feliz en tu matrimonio, otro día vas a estar con mucho dolor y angustia. Pero no podemos poner nuestra fe o nuestra plenitud o lo que más nos satisfaga, no lo podemos poner en el dinero ni en nada que en este mundo nos pueda ofrecer. Lo único que nos puede dar un gozo, digamos, permanente es tener a Cristo. Y eso debería ser lo que más deseamos, porque ahí es donde viene, ¿cierto?, esta vida eterna. De ahí es donde vamos a gozar una eternidad con Él. Estamos en un mundo que va a pasar y después viene lo real, ¿cierto? Este es como una temporada nomás. Después viene lo definitivo. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Debemos estar contentos con lo que tenemos ahora porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Si usted está en Cristo y usted ya tiene su casita y quizás pueda estar faltando algo, no tenga miedo, porque el Señor nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cierto? Hoy día quizás falta un poquito, pero mañana ya el Señor me lo dará. No puedo desconfiar de la promesa de nuestro Dios. Él siempre provee. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Meditaba la oración que pedía nuestra hermana Inesita antes de la palabra. Decía que oramos, ¿cierto?, por lo que podría venir, ¿cierto, Inesita? Y a veces nosotros tenemos mucho miedo como personas. Ay, Señor, ¿qué irá a pasar? Que el gobierno, que la muerte, que el hambre, que las enfermedades, Señor, y esto y lo otro. Y esto a veces nos trae un estrés terrible y eso nos lleva a nosotros a desconfiar de Dios, pero tremendamente. Y el Señor nos dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿cierto? Debo temer más, ¿cierto? De que el que puede, dice su palabra claramente, el que me puede, ¿cierto?, mi alma enviar al infierno y ahí ya no hay salida, ¿cierto? De este mundo todo es pasajero, aún el dolor. Hay días que tenemos tristeza y parece que, este mundo, mejor me muriera porque tengo mucha pena. Y el otro día ya no tengo tanta pena, se pasó. Yo pensaba adelante igual, a veces cuando fuimos chicos sufrimos algo que yo me acuerdo mucho que
A veces uno tenía tanto miedo de perder a sus padres. Era una sensación terrible. No sé si usted lo sintió alguna vez. Yo sentía cuando, y me río porque yo tenía como 4 años, 5, y mi mamá iba a cumplir 30, algo así. Y yo decía, pero cuando tenga 30 va a ser ancianita, ¿qué voy a hacer? Porque era una cosa de niño. Y usted ve ahora, yo tengo 30 y soy joven. Porque así somos cuando pensamos sin el Señor. Pensamos algo tan básico como cumplir 30 es como la muerte. Y a veces nuestros problemas son algo tan básico que Dios lo puede solucionar o que no es problema, que simplemente nos ahogamos en un vaso de agua, ¿cierto? A veces incluso, mira, ayer hablaba anteayer con un amigo que me decía que por tercera vez lo habían engañado al pobre y lo había dejado a su novia. Estaba terrible. Él ha tenido puras malas experiencias. Y dice, es que no tengo mala suerte, y mal, y que se va a dedicar a emborracharse por un mes más, y no sé. Y claro, para él no había esperanza. Y yo le decía, pero ¿por qué tanto va a ser ahora si ya, o sea, si yo entiendo que te va a doler, te va a dar pena, pero la pena dura un rato, después uno se olvida, hay que tratar de hacer otras cosas, le decía yo, porque la vida es así. Nosotros en esta vida vamos a pasar por muchas situaciones, dolores, tristezas, pero todo esto pasa. Al otro día pasa. Usted tiene recuerdo cuando era más joven y sufrió por amor. Hoy día, hoy dice que lisa. Ay, Dios. ¿Sí o no? O cuando usted fue joven y estaba ahí enamorado y le dijeron que no, oh, Dios mío, y se sentía morir. Pero hoy día ya lo ve y dice, híjate, Dios, gracias por librarme, Señor. ¿Cierto? Porque la vida, al parecer, cuando nosotros tenemos una visión que está fuera, ¿cierto? Que está mal enfocada, ese es el problema, el mal enfoque, vemos todo terrible. Pero nosotros, ¿cierto? Tenemos a nuestro Señor, que está con nosotros, que nos ayuda, que no nos desampara, que dice que no tengamos miedo, que Él está aquí, ¿cierto? Y dice que Jesucristo, y acordaos, dice, de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acá Pablo, ¿cierto?, habla acerca de nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios, la actitud hacia nuestros siervos, ¿cierto?, hacia los siervos, ¿cierto?, a siervos del Señor, cómo nosotros debemos acordarnos. Acordarse no es, mi pastor, me acordé de mi pastor. ¿Cierto? A veces creemos que eso es, me acordé. No, pues acordarse va más allá, es una acción. Me preocupo, qué pasa, qué siente, qué tiene, qué necesita. Eso es acordarse, ¿ya? No es solo que yo me acuerdo de mi pastor. Ay, mi pastor, ese sí que es. No, eso no es acordarse de su pastor. Eso es cierto, nosotros nos invita, ¿cierto?, la palabra del Señor. Cuando uno dice, acuérdese de la viuda, es vaya, visite a la viuda, ve qué tiene, qué necesita. Acuérdate del huérfano, ya vaya, mira a ver si puedes ayudar al huérfano. Acuérdate de tus pastores, vaya y vea que pueden ayudar a sus pastores, ¿cierto? Eso nos dice el Señor. Ver, ¿cierto?, su testimonio e imitar su conducta, ¿cierto? Cuando es la correcta hay que considerarla e imitarla, ¿cierto? Imitar lo bueno. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Jesucristo no cambia. No porque hoy día nos digan a los hermanos, no, si el Señor es perdonador, hace lo que se te dé la gana, total, la cruz, pagó el Señor ahí en la cruz, así que tranquilo, hermano, no te preocupes. La palabra del Señor habla que hay consecuencias cuando fallamos y eso no cambia. En la palabra de Dios, ¿cierto?, es la misma siempre. Jesucristo es amor, pero también es fuego consumidor, ¿cierto? Es importante que la doctrina de Dios, lo que Jesús habló no va a cambiar mañana. Mañana hoy día ya no hay que preocuparse tanto de los pastores, ya no hay que preocuparse tanto de los huérfanos. No, siempre los mandatos de Dios son, siempre debemos nosotros estar atentos, ¿cierto?, a lo que Dios quiere que hagamos. No debemos dejarnos llevar por doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, ¿cierto? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que nos ayude el Señor para que nuestro corazón esté afirmado en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, en lo que Dios, ¿cierto?, nos habla, nos enseña. Tenía un apunte de esto, no recuerdo lo cual. Ya. Bueno, decía, ¿cierto? El
El Señor, ¿cierto?, nos prometió, ¿cierto?, nunca dejarnos. Cuando hablaba, ¿cierto?, acerca de las personas que había que conformarse, ¿cierto?, con lo que teníamos, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en la palabra acerca de el mismo Pablo, por ejemplo, que él decía, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en riqueza. No, él no se sentía, ¿cierto?, descontento de su situación. Nosotros, el secreto, ¿cierto?, del contentamiento del hombre está en lo que pueda, en la fuerza que viene de Cristo. Si alguien, a ver, lo voy a buscar yo. En Filipenses 4, 11 y 13, habla acerca de esto. Lo voy a buscar en mi celular más rápido. Quiero dar un poquito de Filipenses 4, 11. Bueno, aquí está el caballero y lo puso. Del 11 al 13. Pablo decía, ¿cierto? Sé vivir humildemente. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso quería, ¿cierto?, recalcar, que nuestra situación económica, ¿cierto?, no puede ser lo que nos contente, ¿cierto?, sino que confiar en las fuerzas, ¿cierto?, que provienen de nuestro Señor. El Señor nos prometió, ¿cierto?, como leíamos en Hebreo, ayudarnos en cada situación de la vida. Él nos prometió, ¿cierto?, de darnos fuerza en las debilidades. Nos dio ánimo, ¿cierto?, en los pesares, ¿cierto? Nos da dirección en las incertidumbres. Nos da paz en las luchas y alegrías en el sufrimiento y poder para el servicio. Es importante destacar, ¿cierto?, que a veces nosotros como seres humanos no creemos que somos capaces de hacer cosas buenas. Pero como decimos en un principio, esto no es algo que venga de mi persona para que nazca en mí, que de mí, del ser humano, sino que esto viene, ¿cierto?, de una capacidad que viene de nuestro Señor. En el versículo, vamos a leer el final, en la bendición que dice las salutaciones finales del 20 al 25. Acá, bueno, en los siguientes versículos habla acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Él fue a morir, dice, tenemos un altar, el cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Esto habla, ¿cierto?, de nuestro amado, de nuestro Dios. Mire, voy a tomar esta partecita un ratito. Nosotros a veces cuando estamos en la iglesia, creemos que acá estamos en el altar del Señor y que acá nosotros podemos ser cristianos y aquí somos cristianos y listo. Y habían antiguamente gente farisea, habían personas de la antigüedad, iglesias que ellos les gustaba mucho estar en la iglesia. Y en la iglesia eran cristianos. Y ellos servían a Dios y hacían culto y hacían parte de la liturgia, ¿cierto? Hacían todo lo que se hacía entre la iglesia y ellos creían que eso los hacía cristianos. Entonces, el Señor, ¿cierto? Después todos salían y ya no eran cristianos. De repente nosotros también como personas, ¿cierto?, creemos que por venir a una iglesia somos cristianos. Pero la iglesia, ¿cierto?, va más allá de la iglesia física, la iglesia acá donde estamos hasta ahora. Nosotros somos iglesia donde estemos. Y esta parte, ¿cierto?, tiene que ver, ¿cierto?, que nosotros, ¿cierto?, tenemos nuestro altar que es Dios mismo, ¿cierto? Mira, aquí dice, tenemos un altar por lo cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Nuestro Señor Jesucristo padeció, ¿cierto? Y Él pagó y su sangre fue derramada y hoy día nosotros tenemos una puerta abierta hacia el Señor, esa sangre está ahí. Está puesta. Antiguamente, ¿cierto?, en el tabernáculo cuando estaba la sangre ahí había perdón. Estaba la expiación, ¿cierto? Ahí podían, ¿cierto?, cuando estaba rociada la sangre, es presentado el sacrificio, ¿cierto? La gente podía sentirse perdonada.
Hoy día nosotros somos perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está permanente, es una acción permanente que está hoy y seguirá estando mientras usted se acerque a Dios, va a recibir el perdón. Por lo cual dice también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Qué importante, ¿cierto?, que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que Él padeció, lo que Él entregó, cumplió, ¿cierto?, con esa promesa maravillosa de salvarnos, ¿cierto? Y hizo un sacrificio, ¿cierto?, que no debe repetirse más como se hacía antes, sino que hoy día, ¿cierto?, esto permanece ahí y nosotros podemos ir con confianza hacia el Señor y tenemos ese sumo sacerdote, ¿cierto?, que está ahí, que es más excelente que cualquier otro que pudo haber existido. Él es el único y el más importante, ¿ya? Dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. A eso, ¿cierto? Nosotros hablábamos recién acerca de que este mundo, ¿cierto? Todo va a pasar. Nosotros vamos más allá de este mundo. Nosotros ¿cierto? Nosotros esperamos una ciudad, ¿cierto?, que va a ser permanente, un tiempo eterno, ¿cierto? Esto todo es pasajero, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué importante, ¿cierto? Hoy día quizás ya no hay que hacer ese sacrificio que se hacía en ese tiempo, pero sí al Señor le agrada cuando nosotros hacemos buenas obras. Es muy importante, eso yo les decía en un principio, quizás las obras a nosotros no nos van a salvar, porque la palabra lo dice, pero sí es muy importante agradar a Dios a través de una buena obra. Es importante, ¿cierto?, que hagamos cosas que sean agradables. Por ejemplo, una viuda que nadie visita, nosotros vamos y le llevamos lo que pueda necesitar. Eso estamos glorificando a Dios a través de eso. A veces uno no le toma tanta importancia al hacer buenas acciones, porque como se nos enseñó que las obras no nos salvan, como que dejamos de lado esto. Pero es súper importante porque estamos glorificando a Dios a través de esto. Dios es glorificado cuando nosotros dejamos de lado nuestros intereses, ¿cierto?, y nos preocupamos del otro. Entonces, Dios se agrada, ¿cierto?, de hacer el bien, de ayudar a los demás, ¿cierto? Por eso que aquí nos aconseja su palabra, que hagamos, ¿cierto?, buenas obras. Es importante hacerlas, es parte de la salvación el hacer buenas obras. Si yo nací de nuevo, yo hago buenas obras, ¿cierto? Entonces, que Dios nos ayude. Obedecer a vuestros pastores nuevamente, no sé por qué lo repite, ya. A los pastores y sujetados a ellos, ¿será que nos cuesta? Que el Señor nos ayude. Porque ellos vuelan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que fome, ¿cierto?, cuando un pastor tiene que estar, que no está contento con su iglesia. ¿Qué pasa? Pasa. ¿Cierto, el pastor? Pasa a veces. Cuando los hermanos son rebeldes, ¿cierto? Cuando les cuesta tanto servir al Señor, cuando se les habla, ¿cierto? Cuando se les enseña, pero ellos vuelven a hacer lo mismo. Qué difícil es nosotros mismos cuando a nuestros hijos le decimos esto y no lo hacen. ¡Ay, qué rabia! Y uno dice, ¡ay, estos cabros! Y dan unas ganas de, ¿ya? Y nos aguantamos, ¿ya? O a veces no. Entonces, es importante que nosotros también hagamos el trabajo más fácil, ¿cierto? Es importante obedecer y si usted quiere ayudar a su pastor, para que su pastor no se enferme tanto, no se canse, tenemos que obedecer y sujetarnos a ellos, ¿cierto? Que Dios nos ayude, ¿cierto? La obediencia es súper difícil, porque nosotros normalmente queremos hacer lo que nosotros queremos, porque es nuestra naturaleza. Entonces, cuando su pastor le dice tiene que predicar nomás, ¿cierto? Cuando le dice hermana Karina, tiene el viernes a tal hora, ahí tiene que estar. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque la obediencia trae a nosotros una satisfacción. La palabra dice que Dios nos hizo para buenas obras. ¿Usted cuando hace algo bueno se siente mal o se siente triste? Alegre, ¿cierto? ¿O seré yo nomás? Yo cuando hago algo bueno digo, ¡ay, que soy bacán! No. No, uno se siente alegre porque hizo algo bueno.
Igual que el hijo de repente va y le trae a usted, por ejemplo, a mí me pasa con mi catita. Yo a veces estoy cansada y digo, ay, mis chalas, las tengo que ir a buscar allá arriba. Y la cata va corriendo y me las trae y me dice, mamá, aquí te traje tus chalitas. Y a mí me da una emoción, ya. Pero y ella se siente contenta igual porque hace y hace algo bueno. Y yo sé que ella se siente contenta. Entonces, así mismo, esa misma sensación sentimos nosotros cuando hacemos algo bueno. Porque sabemos que es bueno. Y como fuimos creados para hacer esas cosas, provoca en nosotros alegría. Entonces, que no se nos olvide hacer cosas buenas, como obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos, ¿cierto? Porque ellos velan por nuestras almas, ¿cierto? Ellos oran, ¿cierto? Constantemente por nosotros, que a veces, muchas veces, nosotros ni oramos por nuestros pastores. A veces pasa, porque a veces estamos con este problema, este otro, y oramos, pero los pastores tienen el deber, ¿cierto? El espiritual. Yo creo que es una carga. Pienso yo, así como yo oro porque mi hermana, por mi papá, mi hermano, mi hijo, es como que no puedo dejar de hacerlo. Me imagino que también el pastor, a la pastora, pasa lo mismo, que se acuerdan siempre de los hermanos, de todos. A veces como que más por porque está pasando esto, entonces yo tengo que orar por este. Como ellos conocen, ¿cierto?, más la situación en profundidad, hay oraciones, ¿cierto?, que están siempre a la necesidad, ¿cierto?, de la iglesia. Entonces, Dios los ayude también, los bendiga a mis pastores para que ellos puedan, ¿cierto?, trabajar con alegría, ¿cierto?, y no quejándose de nosotros, ¿cierto?, porque eso no es provechoso, Señor, ¿cierto?, que el Señor los ayude, ¿cierto? Orad por nosotros, dice acá Pablito. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Dice, para que él se haga más pronto. Era importante lo que estaba pidiendo ahí este varón. ¿Ya? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Yo decía, ya, pero a ver, ¿qué está diciendo Dios? Que nos está mandando una orden. ¿Y quién es el que nos manda? El Dios de paz, ¿cierto? A que hagamos algo bueno. Porque Él ya nos hizo aptos para las buenas obras y para que hagamos su voluntad, haciendo que nosotros hagamos, ¿cierto?, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ya, nosotros no podemos decir, yo no puedo hacer algo bueno. No, usted no puede decir que no puede hacer nada bueno, porque no lo va a hacer usted. El Señor es Dios a través de usted, trabajando, obrando. Nosotros, Dios nos hace aptos, ¿cierto? Él nos pone ahí en el lugar como corresponde, ¿cierto? Nos adapta, ¿cierto?, para hacer las cosas mejores, ¿cierto? Y que Dios nos ayude, ¿cierto? Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Es importante, ¿cierto?, hacer lo bueno. Dios ya nos capacitó para esto. No es algo, si yo estoy en Cristo, yo voy a hacer cosas buenas. Tengo que hacerlo porque Dios, el Espíritu de Dios es el que está con nosotros, el que nos mueve, ¿cierto?, a hacer las cosas. Y por último dice, ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he hablado en esta tarde brevemente. ¿Cierto que cansa de repente escuchar la palabra del Señor? A veces nuestros hijos, cuando los hablamos, hijo, pero es que tú tienes que ir a la escuela, porque si tú no vas a la escuela cuando seas grande, te vas a padecer lo que yo padecí cuando yo era niña. Y cierto que nosotros le damos color a los chicos ahí, le decimos, yo cuántas veces anduve a pata pelada, hijo, y hoy día tú tienes zapatos, ¿cierto? Y le decimos a nuestros hijos esas cosas como para que ellos, ojalá lloren, ¿cierto? Y eso es parte de la doctrina de Dios. Es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, y eso Dios hace con nosotros. Y a veces esta palabra lo hemos escuchado un montón de veces. Y a veces podemos decir, oh, otra vez la misma palabra del Señor. Pero ¿por qué nos dice el Señor? ¿Por qué nos falta? Si estuviéramos bien, no tendría por qué recordarnos, ¿cierto? Uno cuando su hijo estudia, no, uno los deja, hijo, descansa nomás. Ya estudiaste, ya, bueno, ahora come, mira tele, hace algo, porque ya hizo eso. Porque nosotros, cuando nuestros hijos cumplen sus deberes, no les recalcamos porque los están haciendo. Entonces, pero como a veces nos falta un poquito, no podemos tiquear todo, entonces el Señor nos hace recuerdo. ¿Ya? Entonces, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, ¿cierto? Sabéis que
Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Les da una buena noticia al final de todo lo que les dijo que tenían que hacer, recordó, les cuenta que está bien y que la gracia de Dios sea sobre todo, ¿cierto? Y también les voy a contar que estamos bien, ya. Le doy gracias al Señor, ¿cierto?, por esta oportunidad. Que Dios nos ayude y no nos preocupemos tanto, ¿cierto?, de tantas cosas, preocupémonos de servir al Señor, preocupémonos de orar, de hacer dentro de mis posibilidades lo que yo pueda hacer bien, lo hago, ¿cierto? Pero no lo sobrecarguemos tampoco de responsabilidades. A veces queremos ser muy buenos o como hacer demasiado y la verdad que no es necesario. No es necesario que lo hagamos todo, ¿cierto? Tampoco hacer nada, ¿cierto? No es haz todos nada, sino que nosotros debemos hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance, ¿cierto? Que lo que podamos nosotros hacer, eso hacer. Y hemos sido capacitados, usted ha sido capacitado para hacerlo. Así que ahora, ¿cierto?, cuando ponga el Señor en su corazón visitar a una persona que no tiene muchos recursos y darle, hágalo, no se niegue a eso. Dice que esas cosas son todas anotaditas ahí arriba, ¿cierto? Dice que lo que atamos ahí arriba queda atado arriba, ¿cierto? Y acá hay un, ¿cómo se llama esto? Podríamos decir que cada buena obra que nosotros podamos hacer va a significar, es como ir poniendo un puntito ahí arriba, es como hacer un ahorro voluntario. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Bendiciones para todos mis hermanos. Oramos al Señor.